Día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días. Damos comienzo a nuestra reunión periódica de los grupos de trabajo sobre impactos, por un lado, y sobre preparación y acciones, por otro. Hoy tenemos un par de exposiciones que hace un tiempo estábamos esperando porque el enfoque del CISA tiene, digamos, una eh, afinidad, podríamos decir, con esta voluntad de ver qué es lo que ocurre de manera combinada en distintos sectores y atendiendo a distintos aspectos de la problemática con las sequías. Hoy entonces es un día que nos vamos a dedicar al enfoque de nexo, agua, energía, alimentación y todas las ideas integradoras que están detrás de este enfoque. Agradecemos muchísimo la participación de Oscar Melo, profesor investigador de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Chile, y de Micaela Suriano, que es consultora del BID y que ha trabajado para la División de Agua y Saneamiento en Chile también, y en la representación, y tiene representación en Argentina. Ya nos contarán un poco más. Así que hoy es un día que estamos seguros de que vamos a aprender mucho y que nos va a dejar bastantes líneas para seguir trabajando integradamente en el CISA. Así que, bueno, yo les doy la bienvenida y le paso la palabra a Antonio, que es el que va a coordinar toda la reunión. Ya, muchas gracias, buenos días a todos. Como decía Cecilia, para nuestro proyecto es muy importante esta sesión, ¿verdad? Porque el tema del nexo tiene mucho que ver con el enfoque que les hemos estado dando a nuestro estudio. Eh, Básicamente, por la gran interrelación que existe entre estos elementos, el agua, la energía y la alimentación, ¿ah? Y que lo estamos analizando. Estamos viendo el impacto que tiene la sequía sobre la producción, el desarrollo y el abastecimiento de todos estos bienes. Y porque está muy interrelacionado, para bien y para mal. ¿m? Ustedes se pueden dar cuenta que sin agua el sector agrícola no produce alimentos. ¿M? Cuando el sector agrícola quiere ser más eficiente, incorpora el riego por goteo, que necesita energía. A su vez, el sector agrícola con el riego limita y impacta el ciclo hidrológico y los recursos de agua, ¿ah? Afectando los caudales de retorno, disminuyendo la, la, eh, la incorporación del agua a los acuíferos, de la recarga. ¿M? Si lo vamos a ver en la hidroelectricidad, ¿ah? Sobre todo en infraestructura que es compartida, siempre hay conflictos en qué momento se utiliza el agua que está en los reservorios, fundamentalmente porque los tiempos de necesidades son diferentes. En fin, no vamos a encontrar siempre una relación en ambas direcciones entre estos bienes. El aumento de la producción de biocombustibles también tiene. Perdón, Antonio, no está pasando las diapositivas. No sé si usted las está pasando. No, Quedó fija en la primera. Muy bien. no, no estoy pasando diapositivas, estoy terminando. El enfoque ha sido desarrollado para apoyar la provisión de políticas coherentes y sostenibles que toquen múltiples usos de recursos y servicios ecosistémicos vinculados. ¿Ah? De la misma manera, se puede suponer que esta relación también existe entre los sectores priorizados por CISA, ¿no? En el estudio de los impactos de la sequía en las actividades más importantes de la región, que fueron definidos como el agua,
la energía y el transporte fluvial. ¿Mm? Creemos que es interesante incorporar esta mirada integral, holística, al momento de ir definiendo las acciones y actividades necesarias para mitigar y que los impactos que las sequías han provocado en los sectores definidos como vulnerables. Por lo tanto, promover e incorporar el enfoque nexo entre agua, energía y alimentación es fundamental incorporar en la planificación y gestión integrada de los recursos naturales, reconociendo las crecientes interrelaciones que existen entre los tres sectores. Es por eso que le damos a nosotros una importancia bastante grande a esta reunión y que yo creo que va a ser el punto de partida para la relación que vamos, la interrelación que vamos a tener con este enfoque durante todo nuestro proyecto. ¿No está corriendo? Ahí corre, ya. Ahí Bien, corrió. bien. Bueno, Y tenemos nuestra agenda del taller de hoy día. ¿Mm? Nosotros vamos a tener dos charlas que van a ser acompañadas de diálogos o respuestas a las consultas que que los miembros del grupo estén dispuestos a hacerlas. Hemos calculado 45 minutos por tema. ¿Mm? Eh, y hemos calculado un tiempo de 45 minutos para debates y conclusiones al final. O sea, ¿cuál es la idea? Si eh, los expositores, ¿m?, tienen tiempo, terminan antes de los 45 minutos, vamos a tener tiempo para hacer preguntas y empezar a conversar el tema en ese momento. ¿M? Si los expositores consumen más tiempo, ¿eh? Eh, vamos a dejarlo para el final. ¿M? ¿M? Todas las preguntas. ¿Ah? De todas maneras, los expositores nos dejaron dos preguntas generales, ¿ah?, para animar el debate al final, si es que está un poco caído de entusiasmo. Bien, vamos a empezar entonces la primera charla que la va a dar el profesor Oscar Melo, ¿ah?, que es investigador de la Universidad Católica, el máster y doctor en Economía Agrícola y Recursos Naturales de la Universidad de Maryland, y actualmente es profesor asociado al Departamento de Economía Agraria de la Universidad Católica de Chile. Su investigación se ha centrado en la valoración y regulación de los recursos naturales, la economía del agua, los efectos económicos del cambio climático, la demanda de alimentos y el nexo entre agua, energía y alimentación. Él es miembro del Centro de Cambio Global y del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Católica, y sus últimas publicaciones se han centrado en modelar el cambio en el uso de la tierra ante el cambio climático y el uso de contratos de opciones de agua para enfrentar el cambio climático, la demanda de agua potable y la gestión de la calidad del agua y en medios naturales. ¿Mm? Y el nexo entre agua, energía y alimentación. Recientemente lideró un proyecto internacional de investigación en conjunto con investigadores de Inglaterra que utiliza el enfoque nexo sobre la expansión de la agricultura de riego en Perú y Ecuador. Como miembro del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, ha participado en una serie de proyectos y publicaciones y ha publicado diversos artículos en importantes revistas científicas internacionales y presentado sus trabajos en Congreso Nacional Internacional. Bien, Oscar, bienvenido, buenos días. Es un placer tenerte por estos lados, ¿ah? Y como decíamos, tienes 45 minutos para todo el tiempo, y yo a los 30 voy a avisar, ¿no?
por si quieres ir redondeando. Perfecto. ¿Ah? Quieres, y quieres recibir alguna, ¿ah? alguna pregunta, alguna duda, alguna opinión de la gente. Ningún Bien, problema. quedas con la palabra, Oscar. Muchas gracias, Antonio. Voy a poner mi presentación. Eso, ahí. Ustedes me dicen si la pueden ver. Ahí en modo Sí, Ya ahí está, muy ¿Está? está bien. listo. ¿Y avanza también? Sí. Sí, Ya. Fantástico. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por tenerme aquí. Un placer estar con ustedes, poder contarles un poco de mis temas de investigación. Yo quería partir haciéndoles una pregunta a todos y todas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar del nexo? Eh, ¿Por qué no me responden ahí en el chat y me dicen, sí, yo he escuchado o no, o más o menos, como para yo tener una idea de qué tanto saben ustedes del nexo y cuánto detalle tengo que entrar o ya más o menos se manejan en el tema? Entonces ahí muy brevemente el chat es fantástico. Bien. Sí, muy poca, perfecto, muy poca información. Bueno, como decía Antonio, yo soy profesor en la Universidad Católica y efectivamente voy a contarles un poco del nexo. Parece que alguien tiene el micrófono abierto, no logro ver quién es. Ya lo silencié. Ya está. Ya está, ya está. Y básicamente son algunas investigaciones que hemos realizado como decía Antonio, en 3 países, en Sudamérica, en Chile, en Perú y en Ecuador, como para dar algunos ejemplos de este concepto. Veo que la mayoría de ustedes no ha escuchado mucho este concepto. Este es un concepto que está, digamos, dando vuelta hace unos 13 años, y que ha estado, digamos, en el centro de la discusión, sobre todo ahora, ¿no es cierto?, con las políticas de cambio climático. Eh, entonces, partamos directamente hablando de qué es este enfoque de nexo, ¿ya? Básicamente podemos pensar en el nexo como un enfoque metodológico, una forma de abordar los problemas, una forma de estudiarlo, y tiene una mirada de gestión de los recursos naturales. Obviamente el agua está en el centro, pero la idea y a dónde apunta, digamos, este enfoque es poner un énfasis en la naturaleza limitada, ¿sí? El agua, cada vez más escasa en algunos lugares, en otros lugares, ¿no es cierto?, la energía se está volviendo escasa, pero además, y eso es quizás lo principal, es la naturaleza interconectada de estos elementos, ¿ya? Como si muevo uno afecto al otro, pero también hay un elemento de complejidad, ¿ya? No siempre es trivial esta interconexión. Entonces son recursos que tienen escasez, que están interconectados y que su comportamiento es complejo. Además, entonces, muchas veces hay objetivos en competencia, ¿ya? Cuando digo objetivos en competencia, vamos a estar hablando del uso que se le da a estos recursos por las personas, por las empresas, pero también me refiero a las políticas públicas, ¿ya? Como a veces hay un ministerio del agua, un ministerio de la energía, un ministerio de la alimentación o la agricultura, y no siempre conversan y no siempre tienen los mismos objetivos, ¿okay? Entonces, este enfoque metodológico busca proveer evidencia para apoyar la formulación de políticas del uso de estos recursos, y orientarlo, ¿no es cierto?, hacia el desarrollo sostenible, a la adaptación, a la mitigación del cambio climático, ¿ya?
voy a hablar entonces primeramente de un trabajo que publicamos hace un tiempo atrás, donde generamos este diagrama que está aquí, que lo voy a explicar. Está en inglés, pero yo lo voy a explicar en detalle cada uno de esos elementos, que creo que introduce un poco el contexto. ¿Ya? Les voy a dejar, obviamente, la presentación y las referencias a todos los trabajos que presenta acá, así que después, si quieren, la pueden revisar con más cuidado. Entonces, para entender el nexo, aquí tenemos el agua, la energía, y aquí está la tierra, ¿ya? Y aquí entonces parto con un primer comentario, que quizás es una sutileza, pero se habla del nexo, del agua, energía, alimentación, y a veces se habla de la tierra, y a veces se habla de otros elementos también, como el medio ambiente, voy a hablar un poquito de eso también, y de otros elementos, ¿ya? Pero aquí cuando se habla de la tierra, en el fondo está considerando la parte agrícola, pero también está considerando la parte más urbana. Entonces es un esquema un poquito más general, aunque el nexo, quizás su formulación más común es con la alimentación, ¿ya? Pero, ¿de qué se trata el nexo? Como decía Antonio, entonces es decir, bueno, ¿cómo se interrelaciona? ¿Ya? Y este es el primer elemento. Necesitamos energía para proveer agua, por ejemplo, ¿ya? La extracción de agua subterránea, o si quiero poner presión en los sistemas de riego. Pero también puedo necesitar agua para la generación de energía, ¿ya? Por ejemplo, la energía hidroeléctrica. ¿Okay? También se puede necesitar agua para otras operaciones de energía. ¿Okay? Y por otra parte, la interconexión entre la tierra, la agricultura, la alimentación, ¿no es cierto?, y la energía, es que yo necesito energía en las operaciones agrícolas, en la producción de alimentos. ¿Sí? Es la flecha en este sentido. Pero también, hoy día, ¿no es cierto?, cultivos de biomasa, ¿ya? Es decir, se utiliza la tierra para cultivar elementos que generan energía, ¿ya? Y ustedes se acordarán que hace un tiempo atrás esto se volvió muy popular, algunas personas que eran como, pensaron que esto era una panacea, ¿cierto? Y se vio un efecto en los mercados alimentarios. Entonces, hay una relación, ¿cierto?, entre la tierra, la agricultura y la energía, ¿ya? Ahora, estos son ejemplos, no en ningún caso estoy tratando de cubrir todas las interrelaciones, y obviamente estas interrelaciones a veces son más fuertes en un lugar que en otro, ¿cierto? Y va variando según dónde estemos ubicados. Y finalmente la relación entonces entre el agua y el manejo de la tierra o la agricultura tiene que ver naturalmente con el riego, principalmente de la agricultura, y también, ¿no es cierto?, en cómo yo manejo esas cuencas, cómo manejo la vegetación, la tierra, el uso de la tierra y la agricultura respecto de la disponibilidad de agua, ¿sí? Están interrelacionados esas dos cosas, ¿sí? Y entonces, por otra parte, tenemos los elementos, ¿no es cierto?, que miramos en cada uno de estos puntos. Por ejemplo, en el caso del agua, vemos la cantidad disponible de agua, su variación en el tiempo, pero también la calidad del agua, ¿sí? Estos son los elementos, entonces, que miramos en el caso del agua. Y después, en el caso de la energía, entonces, se miran otros elementos, como la variabilidad, por ejemplo, los recursos renovables, las olas, el tema, digamos, del calor, y en el caso de la agricultura, ¿no es cierto?, miramos los rendimientos, la producción, en el caso más urbano, entonces, el confort climático, ¿sí? En este esquema también hemos incluido los objetivos de desarrollo sustentable, ¿ya?, que podemos conectar. Hay objetivos asociados, digamos, al nivel de disponibilidad de agua, hay objetivos asociados a la energía, a la eficiencia de la inversión energética, a la producción de alimentos, ¿ya? Y con esto, digamos, conecto como una mirada paralela o alternativa, donde el enfoque de nexo, como decía al principio, tiene este inicio que tiene que ver con la gestión de los recursos, pero también tiene que ver con la provisión
y satisfacción de necesidades humanas, ¿ya? Y entonces lo conectamos al mismo tiempo con la seguridad en la provisión de agua, la seguridad en la provisión de energía y la seguridad alimentaria, ¿ya? Es como la otra cara de la moneda, pero que están naturalmente relacionados. Y finalmente, las medidas asociadas, que son las evaluaciones económicas y medidas políticas de adaptación en el caso del agua, las emisiones de gases de efecto invernadero de estas medidas, ¿no es cierto?, conectan con la energía y el desarrollo de actividades agrícolas y ciudades que son resilientes al clima o inteligentes al clima. Quizás uno de los puntos clave del nexo, entonces, son estas interrelaciones, pero lo que decía al principio de la existencia de competencias. Es decir, muchas veces cuando queremos potenciar alguno de los elementos que entrega, la cantidad de agua, la calidad del agua, significa que tenemos que hacer sacrificio en algunas otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, vamos a bombear el agua subterráneo, significa que vamos a utilizar más energía. Y esa energía, entonces, puede tener, ¿no es cierto?, un impacto en los gases de efecto invernadero y afectar el cambio climático. Es decir, el nexo tiene que ver con darse cuenta que existen lo que en inglés se llaman los trade-offs, o estas competencias, estos sacrificios, entre los distintos elementos, ¿ya? Pero también, en algunos casos, podrían existir co-beneficios o sinergias. Es decir, que al mejorar un caso, puedo estar un elemento, la provisión de un elemento, puedo estar mejorando otro, ¿ya? No es solo negativa la interrelación. Y al centro de todo esto, entonces, están las necesidades de las partes interesadas, los stakeholders, que principalmente pensamos en las personas, los seres humanos, pero que también el enfoque en algunos casos se implementa teniendo en cuenta los ecosistemas, ¿ya? Y las necesidades e implicancias de este manejo en los ecosistemas, ¿ya? Eso es, en breve, digamos, esta mirada del enfoque de nexo. Entonces, es un enfoque metodológico que trata de integrar, ¿no es cierto?, estos elementos en las evaluaciones, en las recomendaciones, ¿ya? Y los 3 puntos clave, entonces, tienen que ver con esta interrelación, con la complejidad de esta interrelación y también, ¿no es cierto?, con estos sacrificios o competencias en los objetivos. ¿Qué son los servicios climáticos ahora? ¿Qué tiene que ver con lo que estábamos hablando recién? Realmente se entiende por servicios climáticos a todos los datos, información, conocimiento en términos generales que apoyan la adaptación, la mitigación y la gestión del riesgo de desastre, ¿ya? Es decir, los efectos del cambio climático, la mitigación de los gases de efecto invernadero y los riesgos de los desastres. Entonces, transforman los servicios climáticos los datos que vienen de modelos climáticos, pero también de sistemas socioeconómicos y ambientales de una localidad, de una región, en productos e información útil para tomar decisiones en adaptación y mitigación y que se desarrollan en conjunto con los actores sociales, ¿no? Es decir, es, digamos, el lado de la ciencia, el lado de la evidencia, para apoyar la decisión en adaptación y mitigación, ¿sí? Y entonces este elemento de los servicios climáticos lo agregamos a este esquema del nexo, ¿ya? Donde aquí tenemos los modelos de circulación global, tenemos, digamos, los escenarios de emisiones y estos servicios climáticos, entonces, los integramos en la modelación de nexo y miramos hacia el futuro tomando en cuenta entonces las proyecciones de cambio climático. Y por otra parte, integramos también los datos y los modelos socioeconómicos y ambientales y también las narrativas de las partes interesadas, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos clave? ¿Cuáles son las prioridades de cada comunidad, de cada sociedad? Y eso también se incorpora entonces en esta forma de modelar o esta aproximación metodológica, ¿ya? Entonces el enfoque de nexo planteamos en este trabajo con los coautores
tiene que incorporar estos elementos, ya que no podemos pensar en el nexo como algo estático, sino que sin duda el cambio climático es algo que tenemos que incorporar en la modelación y cómo puede cambiar, por ejemplo, las interconexiones o cómo pueden cambiar, ¿no es cierto?, estos efectos sinérgicos benéficos. Ahora, déjenme hablar un poquito más asociado al tema agrícola, y no tengo ejemplos para hablar de la parte fluvial. Sí conozco algunos casos del Canal de Panamá, ¿cierto?, como afectado, pero no voy a hablar hoy día de ejemplos en esa línea. En el caso agrícola es interesante, ¿no es cierto?, porque comparte recursos con otras actividades y podemos pensar rápidamente cómo la tierra puede tener usos alternativos, desde la conservación de la biodiversidad hasta el uso del agua en otros destinos. Sin duda que esta actividad tiene un impacto en el medio ambiente y por eso muchas veces el nexo se le agrega esa dimensión. Y como ya decíamos, es crucial considerar las proyecciones del cambio climático para hacer un enfoque. Y por lo tanto, con ese enfoque vamos a tratar de mostrar algunos ejemplos de modelación y de cómo se puede utilizar esta aproximación para la recomendación de políticas y la evaluación de propuestas de intervención. Déjenme partir entonces contándoles de este proyecto que desarrollamos con algunos colegas acá en Chile, en Ecuador, en Perú y en el Reino Unido, donde el objetivo era justamente este de proporcionar información para la generación de políticas públicas, donde iba a tener impacto en la producción de alimentos, en la disponibilidad de agua, en el uso de la energía. Y para eso trabajamos en 2 lugares, en Ica, en Perú, un área de fuerte desarrollo agrícola, y en Santa Elena, la península de Santa Elena, en Ecuador, donde también hay un potencial incipiente desarrollo agrícola basado en el riego. La idea entonces de este proyecto era informar sobre las consecuencias de futuras políticas con este enfoque de nexo y ofrecer, digamos, algunas recomendaciones respecto de sus implicancias. La zona de Ecuador que estudiamos en Santa Elena es una zona semiárida, donde básicamente casi toda la agricultura que hay es a partir de riego, y ese riego viene no de ahí mismo, sino que de cuenca aguas arriba, es llevada por canales, almacenada en embalses, no tienen agua propia, digamos, sino que es toda proveniente de la infraestructura. Hay entonces algunos conflictos ahí entre la mirada de las autoridades locales, las autoridades nacionales, respecto de cómo debiera ser el desarrollo. Se debiera haber una agricultura orientada a la exportación, principalmente grandes explotaciones, o orientada a los mercados locales, donde principalmente está desarrollado por pequeña agricultura. Y por otra parte, en Perú, en Ica, una zona muy árida, como ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto?, una zona casi desértica, que también tiene un aporte de agua, en este caso superficial, pero de manera natural, que ha sido conducida hasta el valle, y también una explotación importante de agua subterránea, la cual la efectúan principalmente grandes agricultores, y donde ha empezado a escasear el agua, ¿no? Ha empezado a faltar agua, y el agua subterránea, las napas han ido decreciendo, y por lo tanto hay una sobreexplotación del recurso. Hay acciones que se están tomando, como una recarga y monitoreo de acuíferos, y habían planes en ese momento de un esquema de pago por servicios ambientales. Nosotros desarrollamos en este proyecto esta investigación en el caso de Perú, de Ica, donde básicamente la propuesta fue un modelo integrado que permitiera conectar estos elementos, ¿ya? Aquí está, digamos, cómo ha evolucionado la superficie agrícola, cómo se ha desarrollado fuertemente en algunas partes, esta parte que está aquí, Villacuri,
principalmente utilizando agua subterránea, ¿ya? La parte más tradicional, más central, utilizando agua de riego, ¿ya? Y propusimos un modelo de este tipo, no voy a entrar en todo el detalle, pero básicamente tiene una parte que es la parte de irrigación, del riego, y tiene una parte que tiene que ver con la producción agrícola y el uso de la tierra, es decir, las implicancias para la sociedad en términos de la generación de empleo, en términos de decisiones de cultivo, y por otra parte, una modelación utilizando lo que se llama las evaluaciones de ciclo de vida, donde básicamente miramos, ¿no es cierto?, la utilización de la energía, pero también la generación de contaminantes, ¿ya? Una evaluación entonces más ambiental. Lo que desarrollamos entonces para este proyecto, para esta investigación, es un modelo, un enfoque de modelación que no es completamente integrada, sino que son modelaciones independientes cuyos resultados se alimentan entre sí, ¿ya? Y esto lo utilizamos para evaluar 3 escenarios de una reducción en la disponibilidad de agua superficial, aquí me equivoqué, una reducción en de agua subterránea, que es el segundo escenario, y un tercer escenario de un aumento en el precio de los productos agrícolas, ¿ya? Y estos escenarios, entonces, algunos de ellos se están ya empezando a observar, nos puede decir cómo va a afectar la demanda de agua por una parte y la demanda de energía por otra parte, ¿ya? Con esa información, nosotros entregamos o buscamos informar a los tomadores de decisión que estaban evaluando alternativas para ver cómo reducir, ¿no es cierto?, la sobreexplotación del recurso. Una de las opciones que ellos estaban evaluando, por ejemplo, es aumentar el pago que tienen que hacer por la extracción de agua subterránea. Otra alternativa era conectar, ¿no es cierto?, la demanda de agua con la demanda de energía y aumentar el cobro por energía, ¿ya? Sobre todo teniendo en cuenta que esa energía se extrae de agua subterránea. En el caso de Ecuador, aquí utilizamos este mismo enfoque, donde trabajamos con ese modelo. La diferencia es que aquí trabajamos un poco más de cerca con la comunidad y nos ayudó a construir los escenarios, ¿ya? Y entonces tenemos una modelación a partir del caso de estudio de la península Santa Elena, que tuvo un gran proyecto de irrigación, de conducción de agua en distintas zonas de irrigación, un proyecto que requiere energía entonces para que llegue el agua a algunos sectores, y a partir de eso generamos estos 2 escenarios, un escenario de exportación, de aumento de las exportaciones agrícolas, y otro escenario que simplemente se aumenta toda la agricultura, ¿ya? Y eso entonces se metió al modelo de simulación de irrigación, donde tenemos las demandas de agua, de energía y la producción de los cultivos, y finalmente eso se analiza entonces con el modelo de ciclo de vida para ver los efectos en contaminación, en uso de la tierra, y también una modelación socioeconómica para ver las implicancias en términos de los ingresos y trabajo que genera esta actividad, ¿no? Y aquí simplemente mostrar un poquito el tipo de resultados que obteníamos para los 2 escenarios, entonces las distintas dimensiones, ¿ya? Y aquí, un poco para ejemplificar la idea que les decía al principio, este tema, ¿no es cierto?, de la complejidad, tiene que ver con que hay muchos resultados que uno podría mirar y las distintas partes, los distintos agentes, actores en el territorio pueden tener distintos intereses, ¿sí? Algunos pueden estar más interesados en sus ganancias, en el trabajo que genera, en los efectos ambientales, en el consumo de agua, etc., ¿ya? Entonces esto indica, ¿no es cierto?, cómo va a expandirse la demanda o cómo va a afectar las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, cada una de estos escenarios y su implicancia. Déjenme pasar ahora a otro trabajo que desarrollamos con algunos colegas sobre Chile,
Quedan 10 minutos, Oscar, ¿eh? Muchas gracias. En este trabajo nos centramos en el caso de la cuenca del Maipo, que es la cuenca donde está la ciudad de Santiago, donde hay, digamos, una gran población, está la capital, ¿cierto? Hay generación hidroeléctrica, hay actividad minera, hay industria, hay agricultura, hay uso turístico del recurso, ¿ya? Aquí evaluamos distintas medidas de adaptación que básicamente se relacionan con una reducción de la precipitación, pero también con eventos, digamos, de alta turbiedad, de lluvias de verano. Y las medidas eran la construcción de un nuevo embalse, la compra de derechos de agua por parte de las empresas proveedoras de agua, o contratos de arrendamiento de agua en caso de necesidad, ¿ya? Entonces, en este caso, incorporamos las distintas medidas en una simulación, ¿ya? Que está específicamente desarrollada para el agua y que nos permite entonces generar muchos escenarios, ¿ya? Muchos escenarios climáticos respecto de cómo puede ser el futuro, ¿ya? Y esta es una modelación dinámica que corre por muchos años, hay que hacerlo en grandes computadores, pero genera muchos resultados, millones de resultados, que después se filtran y se analizan, ¿ya? Y entonces aquí vemos las alternativas, por ejemplo, de adaptación como el embalse, qué costo tendría, distintas capacidades. Vemos el costo de comprar más derechos de agua o el costo de arrendar derechos de agua, ¿ya? Y esto miramos entonces la demanda de agua que tiene la agricultura, la generación hidroeléctrica, y vemos, ¿no es cierto?, cuál sería el costo de mover agua de un sector a otro. Mover agua, por ejemplo, de la agricultura hacia el agua potable, ¿ya? Y este es el tipo de resultados que obtenemos, ¿ya? Nuevamente el tema de la complejidad, donde vemos, ¿no es cierto?, qué tan confiable es el sistema, qué costos tiene, cuál es el déficit máximo semanal, y una serie de indicadores, ¿ya?, que llamamos de desempeño de los objetivos. Y por otra parte, un resumen de la cartera en el sentido de cómo se caracteriza lo que está ocurriendo o las medidas que se están tomando en una serie de parámetros. No pretendo explicar esto en detalle, pero en el fondo la simulación genera muchos posibles escenarios futuros, muchas cosas que podrían pasar en base al clima, ¿ya? Y uno entonces empieza a evaluar, bueno, cuál de ellas implica qué cosas. Y como dije, aquí uno puede tener distintos intereses, ¿no? Entonces puede haber un proceso interactivo, participativo, donde las distintas partes pueden mirar los parámetros que a ellas les interesan. Por ejemplo, temas ambientales, por ejemplo, la rentabilidad del negocio, y empezar a ver, bueno, cuáles son las consecuencias de las distintas decisiones de medidas de adaptación. Aquí tenemos otro ejemplo en la cuenca del Maule, donde nos centramos un poquito más en la generación hidroeléctrica, ¿ya? Esta es la cuenca del Maule en Chile, donde hay algunos embalses de generación hidroeléctrica, pero también hay una zona baja, ¿no es cierto?, de mucha agricultura. Aquí se trabajó con 14 modelos o escenarios climáticos a partir de 7 modelos globales que fueron reducidos a la escala nacional, y obtenemos resultados de este tipo, ¿ya?, donde vemos la resiliencia de la agricultura, qué tan confiable, ¿no es cierto?, en la producción, qué tan segura es la producción para los distintos escenarios. Cada uno de estos puntos entonces representa distintos escenarios, y también comparamos eso con la generación hidroeléctrica, ¿ya? Entonces empezamos a ver el sacrificio entre generar más energía hidroeléctrica y la producción de alimentos, ¿ya? Cómo puede afectar el hecho de tener distintas estrategias, ¿ya? Y acá evaluamos entonces algunas medidas de adaptación, como por ejemplo si aumentáramos la eficiencia del riego o cambiáramos la operación de la laguna del Maule, una de las principales fuentes de almacenamiento en esa zona. ¿Qué pasaría con algunos indicadores? Por ejemplo, los ingresos de los agricultores, la resiliencia de la agricultura,
para cada uno de estos escenarios o modelos climáticos, ¿ya? Y aquí nuevamente generamos estos diagramas donde podemos ver las múltiples dimensiones y cómo son, digamos, distintos resultados posibles y cuáles son los resultados superiores en todas las medidas, ¿ya? Y por último, un ejemplo más orientado a temas netamente ambientales. Aquí estudiamos más al sur de Chile la planificación entre energía hidroeléctrica, el riego y la conservación de los ecosistemas fluviales, ¿ya? Básicamente estamos mirando, ¿no es cierto?, qué pasa con las especies de peces que hay en Chile, el desarrollo hidroeléctrico, que obviamente interviene en los ríos, y sumado a eso, las proyecciones de cambio climático, de crecimiento de la población y de cambio de uso de la tierra, ¿ya? Entonces desarrollamos con unos colegas ecólogos un modelo que se llama modelo de nicho, que nos permite predecir la presencia de peces, ¿ya?, a partir de parámetros de clima, de temperatura, de presencia de infraestructura y de uso de la tierra, ¿ya? Y eso se aplica a los distintos segmentos del río de una cuenca y nos entrega una probabilidad de encontrar el pez, es decir, cómo podemos afectar la presencia y por lo tanto, ¿no es cierto?, la biodiversidad de los peces. Y a ese modelo entonces le sumamos escenarios de cambio climático, escenarios de cambio de uso de la tierra y escenarios de desarrollo hidroeléctrico e infraestructura, ¿ya? Y con eso entonces predecimos cambios en las probabilidades, es decir, cómo la inversión, por ejemplo, en hidroelectricidad o el crecimiento de la agricultura o el aumento de las ciudades puede afectar la biodiversidad, pero también puede afectar, ¿no es cierto?, el PIB o la actividad económica, ¿ya? Y este gráfico muestra un poquito eso para distintas especies de peces, cómo cambia, ¿no es cierto?, su probabilidad de presencia en distintos segmentos asociado a un nivel de actividad económica distinto. Y para cerrar entonces, algunas conclusiones. El efecto, ¿no es cierto?, el enfoque, perdón, de Nexo nos llama a tener en cuenta, a estar conscientes, a estar atentos a estas interrelaciones del recurso hídrico con la tierra, la producción de alimentos, ¿cierto?, y la energía, ¿no? Estas interrelaciones tenemos que considerarlas en el funcionamiento de los sistemas al hacer proyecciones y sin duda hoy día considerando el cambio climático, porque como ya vemos, cualquier proyección que hagamos, la verdad es que no podemos hacerla sin tener en cuenta estos escenarios, para poder entonces hacer recomendaciones de políticas públicas y diseño institucional, ¿ya? Finalmente, para cerrar, contarles que hemos estado trabajando en algunos proyectos de sequía, acá en Chile también, donde justamente estamos mirando con este enfoque, ¿no es cierto?, cómo abordar el tema de la sequía cuando se hace más escasa el agua y todos estos usos empiezan a competir, ¿ya? En Chile tenemos una regulación relativamente reciente que da una prioridad al consumo humano y todavía está, digamos, en desarrollo el cómo eso se va a implementar, pero sin duda que hay un conflicto, digamos, un trade-off, ¿sí?, entre ese uso humano para agua potable, el uso para la agricultura y el uso para otras actividades humanas, ¿ya? Y con eso termino. Muchas gracias, Antonio. Ahí les voy a dejar entonces las referencias. Gracias, Oscar. Tenemos unos minutos, por lo menos, para alguna pregunta. Si quiere alguien hacer la pregunta ahora, la hace. Si no, la deja para después. Y yo les recomiendo que anoten las preguntas en el chat, de tal manera que podamos, al final de la reunión, poderlas responder en forma ordenada. ¿Mm? ¿Hay alguien que quiere hacer alguna pregunta? Sí, yo levanté la mano, Carolina Vera. Acá. Hola, Carolina. Muy Adelante. bien. Hola, ¿qué tal? Gracias, Oscar, por la presentación y la verdad que el grupo de ustedes ahí en la PUC han sido muy activos en este nexo
No, la consulta era quizás porque esto, como vos bien mencionás, hay muchos trabajos y no hay tiempo para concentrarse en todo, ¿no? Los elementos. Pero cómo ustedes, o si consideran y cómo el tema de la transición energética, ¿no? Porque uno puede asumir hacer estos escenarios considerando provisión de energía que tienen hoy cada una de esas regiones. Pero cómo se liga esto con, al menos en Chile, ¿no? En otros países no sé, al menos en Chile, con los planes de transición energética, ¿no? Y eso cómo impactan, ¿no? Quería escuchar un poquito más sobre tu Sí. opinión sobre eso. Gracias. Sí, Carolina, súper interesante la pregunta y efectivamente es una preocupación importante. ¿Ah? De hecho, la generación hidroeléctrica ha ido decayendo. ¿Ah? Es un tema que ha ido parando, básicamente por razones de mercado, diríamos, regulatoria. Pero sin duda que hay una transición energética en términos del rol que juegan las fuentes de recursos naturales renovables, no tradicionales, especialmente eólica y solar, para ser más concreto, que han venido creciendo fuertemente. En un reciente estudio, nosotros, con la tesis de una alumna en la universidad, justamente abordamos un poco eso, integrando la modelación de una cuenca, ¿ya? Entonces modelos como los que yo les mostraba, donde se modela en detalle el comportamiento del agua, de la agricultura en una cuenca, pero ahora no solo con la generación hidroeléctrica de esa cuenca, sino que en el caso de Chile tenemos un sistema integrado de generación eléctrica, es decir, lo que ocurre en un extremo del país, ¿no es cierto?, afecta lo que ocurre en esa cuenca, ¿ya? Entonces hicimos un esfuerzo de conectar un modelo de todo el sistema eléctrico para entender el funcionamiento de una cuenca, ¿ya? Porque si no lo haces así es un poco artificial, ¿ya? En Chile al menos en la generación hidroeléctrica de un embalse no la decide esa cuenca, ¿no? Ni el operador de ese embalse, sino que lo decide un operador central de todo el sistema, ¿ya? Entonces, si hay menos generación solar en el norte de Chile, bueno, puede ser que tenga que generar más hidroelectricidad en el sur. Y en ese estudio, que no lo presenté acá, básicamente empezamos a mirar estos trade-offs, estos sacrificios entre la producción de alimentos y la generación, ¿no es cierto?, de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles, ¿ya? Entonces, uno puede decir, podemos aumentar la seguridad alimentaria, pero esto tiene un costo en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿ya? Y ahora podemos calcular con este modelo cuánto es exactamente el costo que tendría en términos de emisiones de gases de efecto invernadero mejorar la seguridad de riego, por ejemplo. Gracias. Una pregunta también acá. Muchísimas gracias, Oscar, por la presentación muy clara. En el caso de Chile, los productos agrícolas son productos de exportación, o sea, se veía vides, no sé, quizá. Entonces, digamos, el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Muchas veces se pone el rubro este alimentario, pero en realidad los productos son, digamos, un componente de la macroeconomía de los países en los que estamos estudiando. No sé si tenés alguna palabra respecto de eso. Sí, esa es una pregunta súper interesante, Cecilia. O sea, efectivamente, en el caso de Chile tenemos una agricultura de exportación y sin duda que la mayor superficie, el mayor empleo, todo va dedicado a exportación. Pero no toda, ¿ah? Hay una buena parte de la agricultura, sobre todo de agricultura más mediana, pequeña, que no es de exportación, ¿ah? Sobre todo hortalizas, pero algunos otros cultivos, ¿no es cierto?, trigo, maíz, que no son de exportación, y sí tiene una implicancia, diríamos, más bien local, pero en algunos casos hasta nacional, ¿ah? Hoy día, ahí como les contaba Antonio, estamos sufriendo unas lluvias tremendas en Chile, en junio también las tuvimos, que inundaron una serie de áreas agrícolas, ¿ya? Inmediatamente se resintió el precio de las hortalizas, y hoy día el ministro de Agricultura está anunciando nuevamente que esto va a afectar el precio de las hortalizas, ¿ya? Y eso
sin duda que afecta, ¿no es cierto?, la capacidad de los hogares, sobre todo de menores recursos, de acceder a una canasta de alimentación, ¿ya? Y tiene impactos también en la inflación, algo que nos preocupa a todos, sin duda. Cecilia, estás muteada. No, decía que inflación no la nombres en Argentina. Es una palabra difícil. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Le pasamos la palabra a Antonio, acá que está de coordinador. Seguimos adelante. Antonio, está silenciado. Está muteado. ¿Estoy ahora? ¿Se escucha, no? Sí, sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, dejo con ustedes a Micaela Suriano, quien nos va a exponer el segundo tema de la mañana, fundamentalmente en lo que es la interrelación de sectores agua, energía y alimentos para abordar el impacto de la sequía. ¿Mm? Micaela es ingeniera civil, egresada de la Universidad de Buenos Aires, investigadora en recursos hídricos en la Dirección de Servicio Hidrológico del Instituto Nacional del Agua, y actualmente participa del proyecto Nexo Argentina, Agua, Energía y Alimentos, que es una cooperación técnica del Banco Interamericano del Desarrollo entre la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica y la Universidad de Maryland, Estados Unidos. Además, es docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y coordinadora de Ingenieros por un Día, que es una actividad de orientación para alumnos de secundario. Queda con ustedes Micaela. Micaela, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Como decía Antonio, actualmente trabajo para la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, pero gran parte de los resultados que les voy a mostrar fueron en el marco de mi trabajo anterior en el Instituto Nacional del Agua, así que la idea es hacer un recorrido por diferentes proyectos y plantear sobre todo algunas preguntas, ¿no? Quizás las tres principales preguntas o temas que quiero plantear en esta presentación es, por un lado, qué significa el enfoque Nexo, que eso estuvo muy buena en la presentación de Oscar y eso creo que ya aclaró algunos conceptos y es clave para continuar, y en particular cómo lo podemos abordar desde la gestión de los recursos hídricos. Por otro lado, cómo se vincula esto con la seguridad hídrica, con el concepto de seguridad hídrica, con los eventos hidroclimáticos extremos, en particular con las sequías, que también se mencionó, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay diferentes usos compitiendo por un recurso que es escaso, y en particular cuando hay un evento extremo como puede ser una sequía? ¿Cómo podemos aprovechar o utilizar el enfoque Nexo para gestionar mejor ese recurso? Y después, cómo llevarlo a la práctica, ¿no? ¿Qué distancia hay o cómo podemos acortar distancias entre lo que es los modelos o un mundo más académico y lo que son las decisiones, ¿no? Los tomadores de decisión, la gestión, qué podemos hacer como para acercar esos mundos y empezar a que el enfoque Nexo sea algo más cotidiano. Quizás en lo que llamamos enfoque multipropósito puede ser un primer paso para eso. Bueno, esto lo estuvimos viendo en la presentación anterior, pero lo principal es entender al nexo como un marco conceptual, como una manera, un enfoque para resolver o para analizar interacciones. En particular, que es para analizar las interacciones que hay entre el entorno natural y las actividades humanas. Esto nos va a permitir hacer un manejo y un uso de recursos naturales mejor coordinado a través de los diferentes sectores. Como ya hemos visto, el enfoque Nexo, la principal premisa o en lo que se basa es en que los sectores del agua, de la energía y de los alimentos o de la tierra son cada vez más interdependientes y están relacionados.
En general tendemos a analizarlos por separado, pero vemos que al estar conectados, cuando uno afecta o impacta en uno de estos sectores, el resto se ven afectados. Entonces lo que propone el nexo es trabajar de manera coordinada para ver cómo son esos impactos, para poder evaluarlos y tenerlos en cuenta a la hora de planificar. Y en particular, en un contexto de cambio climático, que eso impacta sobre todo en el recurso hídrico, el aumento de la población hace que aumenten las demandas, entonces es clave para poder alcanzar las metas tanto económicas como ambientales y sociales, considerar este enfoque a la hora de plantear escenarios futuros, de plantear políticas, de tomar decisiones. Bueno, esto también un poco lo estuvimos viendo, tiene que ver con que es un concepto relativamente nuevo. Ahí en el gráfico se plantean algunas relaciones. Hay diferentes marcos conceptuales del nexo, en algunos casos ponen al agua en el centro como el sector que naturalmente podría coordinar a los demás, hay otros que no, pero un poco lo principal y lo que tienen en común estas distintas maneras de analizar este concepto es tener en cuenta las interrelaciones, poder analizarlo, sobre todo para distintas escalas. Podemos pensarlo, y lo vamos a ver para casos más a nivel nacional, puede ser a escala de cuenca, en algunos casos lo hacen a nivel global, pero básicamente la premisa o lo que busca es analizar para cada caso estas interrelaciones, que en algunos casos generan impactos positivos, y en otros puede ser que el que es positivo para uno de los sectores impacte negativamente en el otro. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Además, se pone en evidencia que la interacción entre estos sectores también impacta para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando estamos intentando alcanzar una meta, estamos también, digamos, en relación con la interacción que existen entre todos estos sectores. Bueno, vemos que es muy importante abordar, para poder abordar el cambio climático, tener en cuenta el enfoque nexo. Lo podemos mencionar en particular porque cuando pensamos en la adaptación a los efectos negativos del cambio climático, sabemos que la misma no es una solución general, no va a haber una solución genérica para todos, sino que tiene que ver, o sea, va a ser específica para el contexto y para el lugar en el cual lo estamos analizando. Entonces, poder aplicar el enfoque nexo para analizar esta problemática nos va a permitir llegar a una solución o a un abordaje del problema de manera intersectorial. O sea, teniendo una mejor evaluación de la situación actual, ese es como el primer paso, pero además proponer escenarios futuros y analizar cómo se modifican esas variables o esos sectores bajo estos escenarios. Entonces el nexo ofrece una oportunidad para hacer este tipo de análisis o de estudios. Podemos mencionar, por ejemplo, si vemos estos tres sectores y tratamos de suponer algunos impactos que pueda haber debido al cambio climático. En el caso del sector agua, sabemos que la disponibilidad es variable en el territorio, es variable en el tiempo, es un recurso que es muy afectado por el cambio climático. Los fenómenos hidroclimáticos extremos son cada vez más frecuentes, tenemos cada vez lluvias más fuertes que producen inundaciones, sequías más extremas, y esto indefectiblemente termina afectando a los sectores de energía y de alimentos. Por otro lado, si nos enfocamos en el sector de alimentos, podemos notar que el aumento de la temperatura aumenta la demanda de esos cultivos, van a estar presionando sobre el recurso agua, que por otro lado también son afectados por los extremos climáticos. En el caso de que hay una inundación o que hay una sequía, afecta directamente la producción de alimentos. Por otro lado, en el caso de la energía, si lo pensamos en relación a lo que el cambio climático nos viene a replantear, no solo afecta por el hecho de que en el caso de la energía hidroeléctrica, si tenemos menos agua va a estar afectando la producción, sino también en el cambio de paradigma. Si estamos pensando en ir hacia las energías renovables, en las nuevas tecnologías requieren más consumo de agua, requieren que veamos, por ejemplo, en el caso del litio, del hidrógeno, ¿no? Además de la cuestión ambiental, que es fundamental, también tenemos que analizar si tenemos recurso disponible para satisfacer esas demandas. Entonces, todas estas cuestiones que están en juego
y que en general solemos analizarlas por separado, tenemos que tener en cuenta hacia el futuro, o sea, en el presente, pero sobre todo hacia el futuro, cómo van a estar relacionándose. O sea que si queremos garantizar seguridad hídrica, que ahora vamos a ver qué es, no podemos hacerlo independientemente de la seguridad energética o de la seguridad alimentaria. Son conceptos que van de la mano y que tenemos que encontrar una manera de poder analizarlos, y eso nos va a presentar diferentes desafíos. Por un lado, que es lo que vamos a ir recorriendo a lo largo de la presentación, es desde el punto de vista de la modelación, o sea, cómo podemos modelar estos escenarios, qué hipótesis podemos suponer, qué podemos plantearnos, pero después cómo trasladamos eso a la toma de decisiones para que se implemente esta visión. Para mencionar qué significa seguridad hídrica, bueno, también hay muchos conceptos, este es uno de los más completos, pero en definitiva lo que consiste es poder garantizar el acceso al agua, no solo en cantidad, sino en calidad, para mantener los modos de vida, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico de una población, pero a la vez hay que asegurar la protección contra la contaminación y preservar los ecosistemas. O sea, en definitiva es poder garantizar que va a haber agua suficiente en cantidad y calidad para todos los usos. En el marco de promover la seguridad hídrica, hay un estudio que se llama Agua para el Futuro, que lo desarrolló el Banco Interamericano de Desarrollo, fue publicado en el año 2020, que propone un marco metodológico para alcanzar la seguridad hídrica a través de la innovación, que busca principalmente como las principales metas el acceso a cantidad y calidad de agua, la conservación de los ecosistemas y la protección frente a riesgos y desastres. Y dentro de, bueno, esto es público, lo pueden buscar en internet y van a encontrar el informe completo, pero lo que me interesaba mostrarles es que dentro de las líneas de acción que se proponen y que se relacionan entre sí, aparece como uno de los ejes fundamentales en relación al cambio climático la planificación multisectorial Nexo. O sea que para poder alcanzar esas metas es inevitable considerar el nexo como una herramienta clave para gestionar la demanda hídrica y para considerar la interacción que hay entre los sectores. Y en el marco de este trabajo también les quería mostrar este resultado, que yo elegí el caso de Argentina, pero se realizó un estudio para los distintos países de la región, donde se analizan, se hace una evaluación sobre la disponibilidad hídrica, sobre el agua subterránea, la calidad de agua, el riesgo de sequías y el riesgo de inundaciones. Se hace una evaluación en la cual se busca ver si para esas variables, cuál es la condición que tiene el país para enfrentarlo. En verde, que en este caso no hay ninguno en color verde, sería que está en una condición satisfactoria favorable. En amarillo, que está en condiciones intermedias, o sea que no alcanza una condición satisfactoria, y en rojo, que está en una condición desfavorable o insatisfactoria. Entonces vemos que, por ejemplo, para el caso de Argentina, está en una condición intermedia en todas las variables, pero en particular para el caso de sequías, se puede ver que la condición es desfavorable, o sea que, digamos, es necesario tomar acciones para mejorar la adaptación a las sequías. ¿Sí? Si les interesa, lo pueden buscar en internet o me lo pueden pedir, y ahí está el resultado para todos los países y las hipótesis que se tomaron para hacer este estudio. Por otro lado, en relación a los trabajos que se hicieron en el marco de la cooperación técnica del BID, en conjunto con el Instituto Nacional del Agua y la Universidad de Maryland, y también participaron los comités de cuenca del río Colorado y del río Bermejo en Argentina. También estos trabajos son públicos, los pueden buscar, y si no también me los pueden pedir. Más que nada no voy a meterme en tanto detalle de los resultados, pero sí contarles en términos generales qué fue lo que se realizó. En el caso, el que aparece a la izquierda es el caso nacional. El objetivo era poder analizar para todo el país, a escala nacional y después a escala de cuenca, cuáles eran las interacciones entre los tres sectores, agua, energía y alimentos, en un escenario de referencia, y después proponer escenarios futuros y ver cómo iban a evolucionar considerando esos escenarios.
Se realizó con un modelo computacional que tiene la Universidad de Maryland, que se llama GCAM, que es Global Change Assessment Model, que lo que hace es modelar las interacciones entre los sectores de todo el mundo para poder dar resultados concretos para Argentina. Ahí aparece como la primera inquietud o la primera pregunta que podemos tener, que es que modelos y modelos sofisticados hay un montón, en particular este nos pareció muy interesante y muy bueno. El primer problema que nos encontramos es cómo completar la información que el modelo requería. O sea, en general ese tipo de modelos tienen muchos parámetros y tienen un nivel de detalle muy avanzado, que no siempre es posible completar esa información con datos, ¿no? Por eso es uno de los primeros desafíos a abordar en materia nexo. En particular a nivel nacional, en el caso de energía, al tener un sistema interconectado nacional, era quizás más fácil recopilar información, pero por ejemplo en el caso de recursos hídricos, en un sistema federal, lo que significa que los recursos hídricos son responsabilidad y están administrados por las provincias, la información quizás es más dispersa, entonces ahí se presenta un desafío. Lo mismo pasa con el caso de la información relacionada a la agricultura. Pero bueno, fue interesante realizarlo y empezar a pensar en, bueno, hacia dónde tenemos que ir si queremos mejorar este tipo de modelaciones. Y por otro lado, está el tema de, bueno, quizás la escala nacional nos da una idea o nos da un horizonte, por ejemplo, en este caso para plantear un escenario futuro que era de políticas energéticas, muy en relación con la pregunta que hizo antes Carolina, que era que, bueno, ¿qué pasa si Argentina, no me acuerdo exactamente, creo que era para el 2050, transforma su matriz en, no me acuerdo el porcentaje, pero aumentaba en gran porcentaje las renovables? ¿Cómo eso afecta al resto de los sectores? Sin embargo, si queremos hacerlo a escala de cuenca, ahí surgió digamos, el tipo de preguntas o el tipo de decisiones o escenarios futuros cambia. Para eso, y ahí se desarrolló el segundo estudio, el que está a la derecha, que se presenta el caso para el Río Colorado. La Universidad de Maryland desarrolló un modelo nexo, pero a escala de cuenca. O sea, tomaba como input los datos del modelo nacional, pero los corría en una escala más chica de cuenca y analizaba las interacciones en la escala de cuenca, entendiendo que la cuenca es naturalmente la unidad de planificación para los recursos hídricos, la unidad de gestión. Entonces, otra vez, recopilando información a una escala pequeña, se plantearon escenarios futuros, y en este caso el escenario futuro era qué pasa si se amplía el área irrigada, cómo eso puede impactar en este caso particular. Y ahí, otra vez, con respecto a la información, obviamente depende de la información disponible. Estos modelos funcionan y van a estar mejor calibrados si tenemos información, si no, igual siempre se pueden tomar hipótesis para hacer el ejercicio de ver cómo son estos impactos. Este gráfico me parecía interesante porque justamente lo que hacía era ver cómo interactuaban los distintos sectores y cómo esas demandas de cada uno de los sectores se movían, ¿no?, hacia los distintos usos para el caso de referencia y para el caso de política. Los pueden encontrar y pueden buscarlos, pero bueno, están ahí, van a encontrar mejor desarrollados cada una de las hipótesis y de los resultados. Por otro lado, este otro estudio que les quiero mostrar, en realidad este era no tanto de un caso aplicado, sino que fue una metodología interesante porque participamos 75 autores de distintos países en una metodología que se llama Delphi, que es, digamos, colaborativa, ¿no? Quienes coordinaban el trabajo eran de la Universidad de Maryland, buscaron que haya autores de las distintas regiones, de los distintos países, con balance de género, de diversidad. Y el objetivo era indagar quienes habían trabajado en algo vinculado al sector nexo a través digamos, de un enfoque participativo, o sea, respondiendo a encuestas, todos respondíamos las mismas preguntas, íbamos revisando las distintas partes del trabajo, pero el objetivo era poder identificar cuáles eran los principales desafíos para las distintas etapas de la implementación nexo, que por un lado tiene que ver con cuál va a ser el alcance y la definición del problema, qué encontramos en la bibliografía o a la hora de aplicarlo concretamente, en la metodología, o sea, cómo abordamos el nexo, cuál es la herramienta que vamos a usar, qué
cuál va a ser el marco en el que vamos a trabajar. Después, a la hora de aplicarlo, justamente, cómo aplicamos esa metodología y después, cómo va a ser en el futuro, cuáles son los desafíos que nos encontramos. Y para cada caso, además de los desafíos, se identificaron acciones recomendadas. Entonces este trabajo me parece interesante si lo quieren leer, porque ahí van a encontrar al menos distintas opiniones representadas, ¿no? Distintos desafíos encontrados para distintos países o distintas regiones. En particular, yo quería resaltar, y un poco con lo que les comentaba recién, lo que a mí, al menos en mi experiencia, me pareció más representativo, es el tema de la información, que es clave para poder modelar y para poder sacar conclusiones, contar con información de los distintos sectores y de diferentes escalas. Y no solamente, a veces no es que no hay información, sino que hay solamente para un año o para un periodo, entonces es bueno empezar a pensar en que haya más sistematización y monitoreo de este tipo de variables para poder aplicar los modelos. Y otra cosa que me interesaba mencionar y que marqué como un desafío es cómo hacer para que mejore la comunicación entre lo que sería la ciencia, la política y el público en general. ¿Cómo hacemos para que todos estos modelos que existen y que se van desarrollando y que avanzan, aún aumentando la información y mejorando los resultados, cómo hacer para que lleguen y para que realmente sean usados para tomar decisiones? Y por otro lado, también que se perciban por el público general como valiosos, que participen, que sean parte de este proceso de generar escenarios, ¿no? ¿Cómo ir achicando esas brechas? Esto, bueno, acá un poco las preguntas que estaba mencionando recién. ¿Cómo hacer para llevarlo, este enfoque de la teoría a la práctica? ¿No? Cuando vemos que quizás los sectores tendemos a trabajar cada uno en el sector agua, el sector energía, sector de alimentos, no solo pasa tanto a nivel gobierno, por cómo se estructuran los ministerios, también nos pasa a nosotros en el banco, por cómo están los sectores, pasa en las universidades, es la manera más usual de organizar. Entonces, ¿cómo vamos acercándonos para generar espacios para trabajar realmente de manera interrelacionada? Después lo que planteaba antes, de cómo acercar la ciencia a los tomadores de decisión para que esas decisiones sean informadas, cómo hacer que estos resultados de los modelos tengan un impacto en la política o en la toma de decisiones. Entonces, ¿qué podemos hacer? O considerando que quizás el marco institucional todavía no es el adecuado para el nexo, ¿qué pequeñas acciones podemos hacer o contarles algunos casos de aplicación del nexo para ver que es posible, que a veces por ahí no es necesario esperar a que eso se dé, sino empezar a ir generando proyectos nexo o que tengan un enfoque nexo al menos en alguna de sus componentes? Bueno, primero le quería contar sobre el programa de gestión de recursos hídricos y acueductos en provincias. Es un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, es una línea CLIP. Una línea CLIP lo que significa es una línea de crédito condicional, o sea, es un programa que se va realizando en tramos. Cuando se aprueba esta línea, se aprueba el primer tramo. El beneficiario es el Ministerio de Obras Públicas a través de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica y el ENOSA, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. Es muy importante y es novedoso porque es la primera operación que aborda la seguridad hídrica de manera integral y con un enfoque innovador. La estrategia principal del programa y el objetivo que persigue es modernizar las políticas para gestionar los recursos hídricos de manera eficiente, sostenible y resiliente frente a los impactos del cambio climático. Y también lo que tiene muy importante es que este primer tramo tiene aparte un componente de infraestructura, más vinculado a lo que son obras, y otro componente de fortalecimiento institucional. Y lo que busca es priorizar y fomentar, sobre todo, fortalecer lo que llamamos aprovechamientos multipropósito. O sea, aquellas obras de infraestructura que favorecen o que, digamos, que conectan distintos usos, como por ejemplo el agua potable y agua para riego, por ejemplo, ¿no? O que tengan un pequeño aprovechamiento hidroeléctrico. Es como que
prioriza, termina fomentando el nexo a partir de priorizar este tipo de aprovechamientos. Y también en cuanto a lo que sería la parte de fortalecimiento institucional, que promueve también lo que es capacitación y fortalecer la gestión de los recursos hídricos a través de planes directores de cuenca que contemplen en su planificación un enfoque que tenga en cuenta la relación entre los sectores de agua, energía y alimentos. Apoyando la operación anterior, hay una cooperación técnica que se llama Apoyo a la Planificación y la Gestión de los Recursos Hídricos con enfoque nexo y de seguridad hídrica. Una cooperación técnica implica que son montos no reembolsables para el país. En este caso el objetivo era apoyar la operación anterior y en particular apoyar al Ministerio de Obras Públicas a través de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica en el fortalecimiento de los comités de cuenca interjurisdiccionales. Un comité de cuenca interjurisdiccional implica que pertenece a más de una provincia. Entonces, el objetivo era impulsar un programa que fortalezca las capacidades de las instituciones a través de 3 puntos o 3 ejes principales. Uno tiene que ver con la capacitación en modelación hidrológica, el análisis de oferta y demanda, y ahí aparece la suite de modelos Hidrovid, que es un conjunto de modelos que tiene el banco, que voy a hablar un poquito más adelante. El objetivo era generar capacidades para los comités para que puedan hacer a través de una capacitación guiada, modelar las cuencas de interés, o sea, no solamente que se capaciten a partir de aprender la modelación, sino que les quede un producto terminado, que sea los resultados del modelo contemplando la interacción entre los diferentes sectores, ya que el modelo permite eso. Y después tenía 2 componentes más que tienen que ver con el fortalecimiento de estos comités a través de fortalecer lo que sería el marco jurídico e institucional, y el diseño de planes de gestión integrada de recursos hídricos para las cuencas seleccionadas. Bueno, quiero enfocarme un poco en lo que es el Hidrovid. Es una iniciativa liderada por la División de Agua y Saneamiento del BID, tiene el Centro de Soporte Hidrovid. Hay 3 modelos, en realidad podemos hablar de dos grandes grupos, que uno es el Hidrovid Wateralog, que tiene el modelo hidrológico y la distribución de demandas, que ahora voy a hablar un poquito más. En este caso no me voy a enfocar, pero quiero comentarles que existe el Hidrovid Flood, que es para inundaciones. Las herramientas que propone el Centro de Soporte Hidrovid son gratuitas y libres para todos los países de la región, así que más adelante les voy a dejar el contacto para quienes estén interesados, pero en particular les quiero comentar sobre esta herramienta, que es la que se trató la capacitación en relación a la cooperación técnica anterior. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de modelos? Bueno, que obviamente que es libre, que tiene a disposición el centro de soporte para cualquier duda o consulta, y viene directamente ya incluida una base de datos de información, en particular de modelos de elevación digital del terreno para toda la región. Entonces, en el caso de no contar con información, eso ya es una ayuda para poder empezar a correr el modelo. Después se puede modificar con datos locales. Entonces, la base de datos es uno de sus fuertes. Después está el componente que sería el modelo hidrológico, que es un modelo de balance hídrico, que requiere información bastante sencilla, como precipitación, temperatura, datos de uso de suelo. Pero la novedad, y es justamente la capacitación que estábamos impulsando, es que este modelo suma el componente del Wateralog, que lo que busca es modelar las distintas demandas a nivel de cuenca, o sea, poder identificar cuáles son las demandas que tiene esa cuenca. Ya el modelo propone distintas ecuaciones para cada caso, para los distintos usos, y hace un análisis de estas demandas. Esto lo que permite es, por un lado, poder hacer una modelación, digamos, de cuál es la situación actual, de cómo hoy en día están interactuando estos sectores, pero lo más interesante es que esto nos permite hacer, un poco bajo la lógica que les contaba en los estudios anteriores, poder pensar en escenarios futuros a la hora de, por ejemplo, ampliar un área de riego o usar agua para energía o aumenta las demandas de consumo humano. O sea, permite tener en cuenta posibles escenarios futuros y ver
cómo se distribuyen esas demandas para esos escenarios. Y también, obviamente, tener en cuenta el impacto del cambio climático. Podemos modificar precipitación y temperatura y ver cómo eso nos va a estar limitando la oferta hídrica. Creo que en el marco de las sequías, que es un poco lo que estamos queriendo abordar, es muy importante la gestión de los recursos hídricos a través de un manejo más eficiente de estos recursos y que pueda poner una herramienta a disposición para tomar las decisiones. Y un poco para finalizar, contarles que en febrero realizamos el encuentro de la Comunidad Práctica de Hidrovid. Es un encuentro que se hace anualmente. En el caso del de este año se hizo acá en Argentina, que reúne a todas las participantes de las distintas universidades, centros de investigación o incluso agencias de gobierno de los distintos países para compartir sus experiencias en el uso de esta herramienta. Así que pueden encontrar información en la página web. Les quería dejar el correo por si están interesados. Pero más que nada, volver un poco a las preguntas que guían nuestra conversación y a las reflexiones. Quizás usar una herramienta de modelación y estar en contacto con quienes están trabajando en lo mismo, poder poner de manifiesto la relación que hay entre los sectores, cada uno desde el sector que le toca, es un avance para ir llevando el tema anexo y para que vaya estando más en agenda y al menos desde el sector de recursos hídricos y de la gestión de recursos hídricos creo que es muy importante. Así que bueno, muchas gracias y a disposición para consultas. Muchas gracias, Micaela. Bueno, si hay alguna consulta directa, Micaela, o si no, hacemos ya una síntesis global, incluyendo la exposición de Oscar, ¿ah? Para terminar el encuentro. Micaela planteó como una pregunta general. Tenemos, eh, Antonio, Perdón, Antonio tiene la pregunta de Roberto Castro. ya, pero que son dos preguntas generales para que la gente la piense, ¿ah? Una es que cómo integrar el comportamiento de los agentes, o sea, de los usuarios, ¿ah? De los tres recursos frente a las sequías en la modelación del nexo. Es una pregunta que plantea general Micaela. No, perdón, esa era la de Oscar. Y la de Micaela era cuáles son los desafíos y oportunidades que identifican en los próximos años para incorporar el enfoque de nexo. Para que vayan pensando y vayamos hablando de esos temas. Roberto, Gracias, Antonio. hola, Gusto ¿cómo saludarte y estamos? saludarlos a todos. Gusto verte. Oye, no, nada más de los míos cortitos. Mi excusa porque llegué un poco tarde, pero no, solamente hacer hincapié en lo último que planteaba Micaela. Yo soy uno de los que participa, estoy en la foto esa del Hidrovid, Weather Alert, y creo que esta herramienta es una herramienta que está bastante subutilizada todavía a nivel de América Latina y el Caribe, ¿no? Esta es una potente herramienta justamente para entrar a ver todas las preguntas que Antonio nos resumía, ¿no? Es una herramienta que nos apoya precisamente para responder esas preguntas. Ver la oferta, la demanda, el futuro, qué hacemos, y con eso tomar decisiones políticas. Aquí en Chile, la verdad es que la aplicación que se ha hecho de Hidrovid por el BID en las cuencas, por ejemplo, del río Maule, fue bastante exitosa, digamos, y también en el río Maipo. Por lo tanto, yo nada más que decir que animarlos, ¿no?, a que esta herramienta sea adoptada por mucho más masiva en cada uno de los países. Eso nada más, Antonio. Gracias. Gracias, Roberto. ¿Quién más? Quizá Antonio pueda repetir las preguntas para ver si Aquí les pregunto. de a una, Ya una. de a una, sí. Ya. La de Micaela. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que identifica en los próximos años para incorporar el enfoque de nexo?
Bueno, un Ahí, poco, Claudia, ¿sí? Claudia. Sí, hola, ¿qué tal? Muy interesante. Sí, la verdad que hay muchas herramientas, como dice Roberto, hay muchas herramientas que están muy bien desarrolladas y no le sacamos el provecho. La verdad, a veces nos quejamos, ¿no? De que no hay esto, que no hay lo otro, pero tenemos que tener un poco también de consistencia para buscar estas herramientas. Así que la presentación, yo por lo menos le voy a dar mucha difusión a estas presentaciones entre la gente de geografía que trabaja con la cuestión de agua. Y en particular lo que me interesaba, tanto en Oscar como en Micaela, era saber la gente de ciencias sociales, si hay una interacción con gente de ciencias sociales y cómo esta interacción se puede plasmar en resultados positivos para la toma de decisiones, porque realmente ahí está la clave de la cosa, ¿no? Ver cómo hay integración entre disciplinas, por lo menos desde mi punto de vista, y ver cómo eso se transforma en acciones concretas, en medidas, en planes, en proyectos y en acciones concretas que vayan modificando esa realidad problemática que se ha evaluado a través de los modelos o a través del trabajo, digamos, de interacción con el financiamiento que tiene el banco. ¿Y alguien más? Les repito la pregunta de Oscar. Oscar, como le dicen nuestros amigos argentinos. Cree que la pregunta podría ser, ya, listo. ¿Cómo integrar el comportamiento de los agentes frente a las sequías de la modelación del nexo? Oye, Bueno, Oscar quizá Bustamante, podría Micaela comentar lo que Hay una dijo lista aquí que Claudia, tengo al ¿no? lado. una lista que tengo aquí al lado, no hay gente que está viendo la palabra, ¿no es cierto? respondo el comentario de Claudia. Ya, Claro, dale. pienso que sí. Y está relacionado también con las ciencias sociales esto de la pregunta de Oscar, que es decir, bueno, ¿cómo se incorpora ese otro, esas perspectivas de los distintos agentes, sean institucionales, ¿no? En principio es importante la mirada de las distintas competencias institucionales que están involucradas aquí, pero también podrían ser de otros actores no encuadrados institucionalmente. Creo que hay un vínculo entre esas dos preguntas. Sí, quizás por ahí a veces para realizar las capacitaciones se requiere ciertos conocimientos mínimos de modelación o de hidrología, pero no son tan complejos y hay también capacitaciones online, o sea, no necesariamente es directamente ir hacia algo tan complejo, sino hay capacitaciones online que plantean quizás conceptos básicos de ciclo hidrológico, digamos, es como que esas capacitaciones te van guiando hasta el momento de utilizar los modelos. Pero creo que una de las claves es que los grupos que se conformen sean interdisciplinarios. Entonces, en el marco de una modelación podría ser que, digamos, que cada uno de su perspectiva haga su aporte y después esto es que mencionaban como clave cómo pasar de lo que del modelo, de los resultados del modelo, a que eso termine impactando en la toma de decisiones. Creo que a través de grupos interdisciplinarios es la mejor manera para que cada uno, digamos, se nutra de lo que le da el otro sector y que tampoco nadie se sienta incómodo, no sé, por ahí alguien que no viene de la modelación, digamos, creo que trabajando interdisciplinariamente y bajando los contenidos y llegando a conclusiones en conjunto es la mejor manera. Ok. ¿Alguien tiene otra pregunta o quiere dar su opinión? Algo tímido, ¿no? Antonio, yo sí puedo complementar un poco lo que decía Micaela. En mi experiencia, creo que ha sido muy valioso la implementación participativa de estos modelos, ¿no? Porque, claro, uno puede tener un modelo muy perfecto en la teoría, ¿cierto? Pero a veces uno llega a un territorio y empieza a escuchar cosas que no estaban en los datos, que nadie mencionó y que pueden ser centrales a la hora de pensar en una respuesta, ¿no?
nosotros nos hemos encontrado en algunos territorios acá en Chile donde hay, digamos, elementos que si uno no los incorpora al problema, la verdad es que toda la modelación que haga es perfectamente inútil, ¿no? Y entonces yo creo que eso, en conjunto con entender, digamos, las necesidades y expectativas que tiene la comunidad respecto de, bueno, cuáles son los posibles resultados, es muy valioso, ¿ah? Porque se da una conversación, una interacción donde, por una parte, transmiten las creencias, las expectativas, lo que la comunidad puede querer, desear, esperar, y los modeladores, los investigadores pueden transmitir, bueno, lo que estamos entendiendo nosotros de cómo funciona el sistema, ¿eh? Yo creo que es algo muy enriquecedor esta interacción entre la ciencia y las comunidades. Gracias, Oscar. Bien, parece que podemos ir Sandra, terminando. Sandra, tenés la palabra. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Muy interesante las dos presentaciones. Lo que, digamos, me quería pensar o preguntarles cómo es, digamos, la participación del sector privado dentro del aporte de información para este tipo de modelizaciones. O sea, hay, por lo menos acá en Argentina, muchas discusiones justamente en relación al uso, sobre todo, de los recursos hídricos por parte de actividades económicas como la minería, por ejemplo, que compite con el recurso hídrico, con la agricultura. Y muchas veces no es tan sencillo conseguir información para modelizar, sobre todo en actividades como estas, donde, bueno, el aporte de información del sector privado puede ser bastante dudoso. Entonces, ¿cómo se integran, por ejemplo, en esas modelizaciones estos datos que a veces lamentablemente no son tan fácilmente disponibles por el sector público para modelizar, ¿no? En esta competencia por el recurso hídrico? Si puedo responder, sí, es un tema clave, ¿ah? Porque la verdad es que uno puede construir muchos modelos, pero si no están basados en los datos reales, generalmente no van a producir resultados muy buenos. Y obtener esos datos siempre es un desafío, ¿ah? En muchas veces, y en algunos de los proyectos que yo presenté ahí, efectivamente no existe como el dato oficial, público, disponible, sino que uno tiene que inferirlo a partir de otra información. En el caso agrícola, por ejemplo, acá en Chile está recién desarrollándose un sistema de medición de la extracción de agua, ¿no? Pero la verdad es que no sabemos cuánta agua usa la agricultura, no hay, digamos, una forma de cuantificarla. Y por lo tanto lo que se usa son aproximaciones a partir de la superficie y el tipo de cultivo, ¿no es cierto? Modelos hidroclimáticos que aproximan el consumo en la agricultura, ¿ya? Y lo mismo se puede hacer en otro tipo de industrias donde uno tiene que tener algo de información, por ejemplo, la producción minera de una determinada operación o las ventas incluso, y a partir de eso, sabiendo un poco más de la tecnología que tiene que estar reportada en los impactos, en las declaraciones de impacto ambiental, es una labor casi, ¿no es cierto?, de detective, tratar de inferir cuál es el consumo de agua, ¿no? Muchas veces no existe la obligación de informar este tipo de cosas. A veces hay información respecto de los derechos de agua, pero eso no necesariamente refleja el verdadero consumo, pero es como ir armando un puzzle, la verdad, para tratar de descifrar cuánto es. Entonces yo creo que aquí hay un tema, digamos, también regulatorio, legislativo, donde se puede avanzar en hacer más transparente este tipo de información, pero mientras tanto hay que buscar métodos alternativos para obtener esta información.
Sí, yo para complementar coincido y en general, al menos en mi experiencia, siempre se trabaja con datos públicos, ¿no? Con información pública o al menos de organismos de referencia, pero también mencionar que a veces por más que, digamos, no importa tanto el valor, o no es que no importa, considerando las limitaciones que tenemos en la información, no importa tanto el valor absoluto que da el resultado, si aumenta, no sé, 10 metros cúbicos o 20, sino que hay un aumento y que es de cierta magnitud. O sea, a pesar de las limitaciones que tenemos, que quizás no nos permiten o nos generan incertezas, ¿no? Las incertezas de la información se traslada a los resultados, pero el poder ver que hay un impacto, si yo modifico un sector y que hay un impacto en el otro, creo que es algo, o al menos es algo por ahora. Y eso al menos es valioso en la medida en que uno vaya mejorando la información. Gracias, Micaela. ¿Alguna otra pregunta? No hay ninguna, no se ve ninguna mano alzada, por lo menos. No, Bueno, yo quería quedemos. comentar que el enfoque, digamos, supone mucha coordinación entre instituciones gubernamentales también, ¿no? O sea, se pueden obviar algunas, pero comentaba Oscar que, por ejemplo, la decisión final sobre cuestiones energéticas corresponde al operador nacional, o sea, hay mucha digamos, instancias de gobierno o lo que comentaba Micaela de la competencia federal que tiene Argentina sobre sus cuencas y, digamos, el espacio relativamente chico que podría tener una digamos, determinación a nivel nacional. Entonces, ese tipo, digamos, de nexo que se está pidiendo supone mucha coordinación gubernamental. No sé, en las experiencias de los casos que ustedes han podido tener como pilotos, ¿cómo funcionaba esto? En el que participé, en los casos de estudio que participé, se habló, por ejemplo, con la Secretaría de Energía, en ese momento creo que era Secretaría de Agroindustria, no me acuerdo el estatus que tenía, pero se involucró al menos un participante de cada uno de los sectores para que estén representados. Pero bueno, igual eran representantes a nivel nacional y viene la pregunta de que quizás a nivel nacional no es representativo a escala de cuenca o a escala provincial, pero bueno, siempre se trata de que todo el proceso sea participativo y que todos los sectores estén representados. Pero sí, coincido con que obviamente el desafío es que después esos resultados sean tenidos en cuenta y bueno, ahí hay que romper también con un poco los hilos para que digamos, sería bueno que cada uno de los proyectos, o al menos los que van a tener un impacto, que creo que son la mayoría, contemplen el nexo, ¿no? Por más que un proyecto que parte de uno de los sectores, estaría bueno que pueda tener en cuenta esta dimensión. Creo que ese es el desafío, ver cómo, digamos, ir llevando esta visión para que cada sector la vaya tomando como propia. Gracias, Micaela. Oscar, ¿quieres agregar algo? Sí, muy breve, estoy de acuerdo y quizás comentar que lo complicado también es mantener una cierta regularidad en el trabajo, ¿no? En estos proyectos partimos trabajando con instituciones y con personas y que al poco tiempo ya no estaban esas personas o no existían las instituciones, ¿ah? No voy a mencionar nada en particular, pero agencias del agua que de un año para el otro ya no existían o cosas de ese tipo. Entonces, hay que pensar en una forma, digamos, más permanente de incorporar estas iniciativas. No puede quedar solamente en ideas, intenciones de alguien. Y creo que la vía de eso es una vía legislativa donde esté, digamos, mandatado hacerse con este tipo de enfoques más transversales y obligado a generar
digamos, conversaciones y aproximaciones entre las distintas agencias o ministerios. ¿Algo más? Bien, me parece que estamos todos con la película clara, ¿no? Le agradecemos de partida a todos los asistentes. Tenemos una participación bastante buena. Hemos estado 34, 35 participantes. Y obviamente le agradecemos también a Oscar y Micaela por el esfuerzo en preparar las presentaciones con la calidad que hemos visto, ¿ah? Y se ha dado este tiempo, ¿ah? Le entrego el micrófono a la dueña de casa, Cecilia Hidalgo, para que terminemos el evento. Bueno, nuevamente agradecer las exposiciones desde ya, la presencia. Espero que todos estemos enriquecidos por esta idea, que no es solo una idea, sino que se ve que tiene, digamos, también bastante apoyo operativo posible como para, digamos, indagar un poco, como decía Claudia, en qué recursos tenemos ahora para dar ese salto a la integración de muchas de los distintos aspectos que hemos venido trabajando y estudiando, que según las competencias de nuestras instituciones son el foco de nuestra atención. Nosotros como grupos de trabajo vamos a seguir, estamos en proceso de ir generando documentos y trabajos en los que se sintetice toda la labor que hemos venido haciendo, así que van a recibir también nuestra invitación a nuestras próximas reuniones tenemos previsto alguna reunión presencial en este mismo año, así que les vamos a dar más detalles de cómo nos podríamos encontrar ahora ahí, sí, de verdad, con un café preparado igual para todos, no el que cada uno se ha podido traer a su escritorio ahora. Así que, bueno, damos por finalizada la reunión de hoy, si no hay más intervenciones, y esperamos verlos en la próxima, también con un programa, así que espero que sea de interés de todos y enriquecedor o, digamos, ilustrativo de los pasos un poco más avanzados que hemos podido ir dando a lo largo de este tiempo. Bueno, muchísimas gracias, los saludo y Muchas hasta la gracias. próxima. Gracias, Muchas gracias. Gracias a ustedes, la verdad importantísimo este ámbito, se va transformando en una transmisión de cosas muy, muy, muy novedosas. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Muy interesantes las presentaciones. Chao, chao. Chao, gracias, hasta pronto. Bueno, ¿qué tal, Sole? ¿Qué tal? Quedamos solas. Estuvo re interesante, muy interesante. Y da para mucho de los que son los documentos. Ahora le voy a decir a Antonio, vuelve a entrar. A ver, Voy a apagar la Antonio es... grabación.